Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 3 vamos a leer. Hebreos 11. Cuando usted lo tenga puede indicar con un amén. No, ya está en las pantallas. Leemos el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Okay? Aquí hay dos cosas que en una palabra se describirían como un oxímoron. O sea, cosas opuestas. Porque algo que tú esperas no es algo certero. O sea, vivimos en un mundo donde estamos acostumbrados a que de repente esperamos ciertas cosas y no suceden. Entonces, certeza en algo que no tienes en mano es complicado, ¿no? Por eso dice el dicho que más vale pájaro en mano, ciento volando. O sea, no hay certeza, por más que esperes algo, nunca debes de tener eso. Sin embargo, aquí lo establece, ¿ok? La fe es la certeza, es algo seguro de algo que no tienes. Es algo seguro, pero es algo que no tienes. ¿Ven la contradicción? Es algo seguro, pero es algo que no tienes. ¿Ok? Y la siguiente parte no enclarece, al contrario, parece que oscurece más. Es la convicción, otra vez, la certeza, la seguridad de lo que no se ve. Complicado, ¿verdad? Eso de la fe. Leemos versículo 3. Versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que, otra vez más, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Okay. A través de estos versículos o este capítulo, en realidad, quiero traer un poco de esperanza a nuestras vidas. Digo esperanza porque como creyentes nosotros tenemos que constantemente estar interactuando con la fe. En el mismo nombre que llevamos nosotros, que nos distingue a nosotros somos conocidos por el mundo como creyentes. Desde el nombre ya se enfatiza cuál es nuestro enfoque, cuál es nuestra fortaleza, de qué se trata nuestra creencia, valga la redundancia. ¿Somos qué? Creyentes. Todo este sistema religioso del cual nosotros somos parte está fundado en la fe, en el creer. Entonces, como hijos de Dios, constantemente estamos interactuando con la fe. O sea, en medio del problema. ¿Cuántos aquí tienen problemas? ¿Cuántos aquí tienen dificultades en la vida? O sea, en medio del problema tienes que interactuar con la fe, en medio de la dificultad. Y esto es algo que no solamente, o sea, es algo que todo mundo, todos tenemos que lidiar con los problemas de la vida. Tú imagínate a un cirujano que tiene que realizar un procedimiento de alto riesgo y está ahí con el bisturí y con el otro, y no se acuerdan los otros nombres, y nos quedamos nomás con el bisturí, y está listo ahí para cortar y para esto, y con lo delicado que esto es, y es inevitable pensar que ese mismo hombre que está ejerciendo eso, o mujer, en casa probablemente algunos tengan que lidiar con un hijo problemático, con un esposo problemático, y tengan que estar lidiando con un matrimonio fracturado. Todos nosotros tenemos que estar lidiando constantemente con un problema u otro, constantemente, en medio de la dificultad y la lucha. Y así como creyentes, nosotros tenemos que lidiar con la fe, interactuar con la fe. Entendemos que el versículo que se utiliza para describir la fe está prácticamente lleno de dos contradicciones, una tras otra. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. O sea, de repente hablamos de la fe como algo tan sencillo y tan simple, y no lo es. Este versículo, si algo no es simple, no es simple y no es sencillo. Tienes a una persona que tiene años en el evangelio, pasa al altar y muchas veces la pregunta es un poco injusta. La pregunta muchas veces es, un poco injusta. ¿Quieres que Dios te sane? La pregunta es un poco injusta, porque quien que tiene un problema
no quiere que Dios solucione el problema? ¿Quién que no tiene una enfermedad por tiempo no se acerca al altar y cuando se le pregunta, ¿quieres que Dios te sane? La respuesta va a ser, no, estoy aquí en el altar nomás de gusto. O sea, las lágrimas estas no son por el sufrimiento y la angustia, son solamente para apantallar. No, todos nosotros queremos que Dios haga algo en nuestras vidas. Entonces, cuando nos preguntan, de repente el ministro pasa al altar y dice, ¿quieres que Dios te sane? De repente esa pregunta es un poco injusta. Jesús mismo hizo esa pregunta. ¿Quieres ser sano? Al hombre que había estado paralítico en el estanque de Betesda le pregunta, ¿quieres ser sano? Y la respuesta es no tengo quien me lleve a las aguas. Entonces, de repente esa pregunta la hacemos no es porque busquemos la respuesta de si quiere ser sano o no, es porque tenemos ya la respuesta. Sabemos que quiere ser sano. Inmediatamente cuando preguntamos a alguien, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es la respuesta que nosotros mismos damos? Solamente cree. Jesús dijo que si nosotros podemos creer, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Sí? Jesús le dijo a aquel hombre que trajo a su hijo atormentado, le dijo, al que cree, todo le es posible. Constantemente decía, conforme a tu fe te sea hecho. Entonces aquí encontramos algo que de repente es complicado de explicar, porque todos aquí somos creyentes, todos creemos que Dios tiene la capacidad de hacer un milagro. Yo estoy en los mismos zapatos que ese hombre que trajo a su hijo enfermo. Cuando Jesús le pregunta o le dice, al que cree todo le es posible, este hombre le dice a Jesús, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. O sea, algo ahí no cuadra. Por ejemplo, yo no tengo la menor duda, yo sé, tengo la certeza completa de que el mar fue abierto para que el pueblo de Israel caminara sobre esa tierra seca. No hay la menor duda de que Dios hizo eso. De repente yo no entiendo cómo es mucho más difícil abrir un mar y que un pueblo entero pase en tierra seca, que un miércoles a la hora pico, en el medio del tráfico, Dios me haga a un lado todos esos carros para que yo pase rápido y llegue a la iglesia sin llegar tarde y sin llegar frustrado y enojado por tanto tráfico que está ahí. Y sin embargo, a la hora de decir, Señor, ábrelos, como que algo no cuadra ahí. ¿Sí? Pareciera demasiado fácil decir, si creyeres, vas a ver la gloria de Dios y vas a ver este milagro. Pareciera demasiado fácil y simple la respuesta. Muy simple. ¿Recuerdan a la mujer con el flujo de sangre? Ella creyó que con solo tocar el borde de su manto iba a ser sano. ¿Y qué creen que pasó? Fue sana. ¿Recuerdan al centurión? Él dijo, no es necesario que vayas y pongas tus manos sobre él, solamente di la palabra y él va a ser sano. Pareciera demasiado fácil. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que podemos, sin lugar a duda, mirar a nuestras vidas y decir, tengo 5 años creyendo que Dios va a restaurar mi matrimonio y mira cómo está. Tengo 10 años creyendo que Dios va a hacer algo en la vida de mi hijo y mira cómo está. Tengo tanto tiempo así creyendo y mira mi realidad. He creído por tantos años y no veo un cambio. He creído por mi salud. He creído por mi matrimonio. He creído por el ministerio. He creído por mi llamado. Sigo creyendo y no veo algo que suceda. Hablamos a veces de la fe como si fuera algo muy fácil, muy sencillo, algo que no es nada de complejo. Hablamos de la fe como si fuera muy simple y muy sencillo ejercitarla cuando no es así. No lo es. La semana pasada aprendíamos algunos aspectos de la fe. Aprendíamos que la fe está sujeta a leyes. La fe es un instrumento creado por Dios. La fe no es una creación del hombre. La fe es un instrumento creado por Dios, que Él utiliza para crear, que Él utiliza para hacer, que Él utiliza para construir, que Él utiliza para hacer en nuestras vidas cosas especiales. ¿Cuántos aquí tienen fe? ¿Sí? Esa fe que tú tienes es un instrumento de Dios.
Y la semana pasada, a través de la historia de este hombre, el centurión, aprendimos algunas cosas acerca de la fe. Que la fe tiene leyes a las cuales está sujeta. Yo les decía que la fe tiene que nacer a través o entrar a través de esta puerta. Solamente así la fe puede ser efectiva. La fe por sí sola, si no está sujeta a estas leyes que te voy a mencionar, no es efectiva y nunca podrá lograr lo que tú crees que debe de hacer. Para que la fe pueda ser efectiva, tiene que nacer en la divinidad de Jesús. Solamente ahí puede iniciar la fe que es efectiva como para transformar la vida de alguien. Es en Cristo Jesús. La Biblia es muy clara. Porque cuando leemos precisamente en Hebreos, si no me equivoco, cuando nosotros leemos este versículo que dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo el que se acerque a Dios tiene que acercarse a Él creyendo que Él es. ¿Que Él es qué? Que Él es Dios, que Él es poderoso. O sea, este hombre, el centurión, entendía estas leyes de la fe. Su fe no era una fe abstracta, no era una fe vaga, no era una fe volátil, era una fe que estaba sujeta a dos leyes en particular. La primera es que todo inicia en Cristo Jesús. Él es el fundador, el creador, el que establece absolutamente todo en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, él, creyendo que él podía hacer el milagro, estableció y cumplió con la primera ley, que es que la fe tiene que estar sujeta a la divinidad de Dios, a quien Él es. Pero la segunda ley va aún más allá. Esta habla de la autoridad de Dios. Tu fe tiene que estar sujeta a la autoridad de Dios. ¿Están conmigo? Y eso es algo que me fascina de este ejemplo en particular. Porque Jesús alaba la fe de este hombre. Les dice a los demás, ni aún en Israel he encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Y no era un judío, era un soldado romano. Y aún en Israel no había encontrado una fe tan grande. Lo está alabando, lo está exaltando a la fe de este hombre. Sin embargo, por muy impactante que la fe de este hombre era, necesitaba estar sujeta a la autoridad de Dios. Miren este ejemplo. Jesús alaba la fe de este hombre. Sin embargo, este hombre no se quedó en casa y dijo, yo tengo una fe tan grande que ni siquiera tengo que ir a Jesús. Yo solamente voy a creer que Él va a hacer el milagro y Él lo va a hacer. No fue así. Por muy impresionante que tenía la fe, tuvo que ir a Jesús y tuvo que pedir que Jesús dijera la palabra. ¿Sí observas eso? Eso habla de la autoridad, que la fe que nosotros tenemos que tiene que estar sujeta a la autoridad, porque muchas veces nosotros queremos que Dios se acomode a lo que nosotros queremos hacer. No funciona así. Tu fe se debe de acomodar a lo que Dios quiere hacer. Nosotros oramos y queremos tener una fe impactante para que Dios bendiga lo que estamos haciendo. No, haz lo que Dios ya bendijo. Y entonces podrás tener una fe que mueva montañas. No trates de convencer que Dios bendiga lo que estás haciendo cuando no fue lo que te mandó a hacer. ¿Ves cómo la fe tiene que estar sujeta a su divinidad? Es solamente a través de Cristo Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo camino. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el principio y Él es el fin. Todo inicia y termina con Él. En el principio era el verbo. Sí, desde la fundación ha sido Jesús. Y el día de hoy Él es la puerta. En Él inicia la fe. Una vez que hemos establecido esa ley, la siguiente es que necesitamos de su autoridad para que esta fe pueda ser efectiva. En pocas palabras, lo que Él aprueba, eso es lo que nosotros experimentamos como milagros. Lo que Él aprueba.
Déjame decirte que a Dios no lo podemos manipular. Lo que Él quiere, lo que Él aprueba. ¿Cuántos han escuchado de escenarios como este? Un gran predicador se enferma y se unen las masas y las multitudes a orar, a interceder. Y Dios dice, no, yo me lo llevo. Quiero conmigo. Y en otras ocasiones, una pequeña iglesia como Bethesda ora por alguien, una pequeña iglesia. Y Dios dice, ok, todavía tengo planes para esta persona. Todavía tengo cosas que esta persona tiene que hacer. Es el plan y la voluntad de Dios. La fe es solo un instrumento poderoso, magnífico, impresionante, pero que está sujeto a su divinidad y está sujeto a su autoridad. La fe no es algo simple, no es algo sencillo. En este capítulo de Hebreos es conocido como el Salón de la Fe, haciendo un poco de referencia al Salón de la Fama, donde entran los más grandes deportistas, ¿sí? De cada uno de los deportes. Bueno, pues si hubiera un Salón de la Fama en la Biblia, se atribuye, o este capítulo en Hebreos 11 es el cual se reconoce como el Salón de la Fe, en donde se nombran a los grandes hombres y mujeres de la fe, aquellos que lograron cosas impresionantes, ¿sí? Y este capítulo tiene una peculiaridad. Muchos de los versículos, cuando va a hablar de la referencia de uno de estos hombres o mujeres, tiene una palabra que utiliza para iniciar. Si ustedes lo pueden ver del versículo 4 en adelante, está esa palabra que se utiliza ahí, Hebreos 11, versículo 4, y esa sigue, capítulo 11, versículo 4, sigue a través de los siguientes versículos. Dice, por la fe, pudiéramos decir, a través, ¿sí? En inglés dice a través, en español dice por la fe, es lo mismo, a través. Inicia prácticamente cada uno de los versículos que va a hablar acerca de uno de los personajes, dice a través de la fe, ¿correcto? ¿Están conmigo? Dice, por ejemplo, a través de la fe, Abel hizo esto. O sea, resalta un momento épico en la vida de estas personas. A través de la fe, Abraham, un momento épico en su vida. A través de la fe, Moisés, Enoc. A través de la fe, Gedeón, a través de la fe, cada uno de estos personajes que encontramos ahí, y luego menciona un momento épico. Quisiera yo hacer mi propia versión del capítulo 11 de Hebreos. ¿Me lo permitirían ustedes? Y todo bíblico, todo bíblico. Yo quisiera decir, en lugar de decir a través de la fe, voy a hacer lo mismo, miren. Este capítulo dice, a través, menciona, o sea, por la fe, y menciona un momento alto, un momento importante en la vida de estos hombres, ¿correcto? Yo voy a hacer lo mismo, pero voy a cambiar el término a través. Yo voy, en lugar de decir a través de la fe, yo voy a decir como consecuencia de la fe. Y voy a resaltar un momento también. Por ejemplo, a través de la fe, Abraham obedeció a Dios y le fue contado por justicia. Suena bien, ¿verdad? Yo voy a decir un poquito diferente. Como consecuencia de la fe, Abraham experimentó la hambruna. ¿Sí? Otro. Como consecuencia de la fe, Moisés se convirtió en el enemigo del hombre más poderoso del mundo en su tiempo. Como consecuencia de la fe, el pueblo de Israel estaba atorado entre el mar y el ejército egipcio. Como consecuencia de la fe, David huía por su vida porque buscaban darle gas. ¿Sí? Es bíblico. Lo que estoy diciendo es exactamente bíblico, pero los veo muy serios, ya como que no les gustó el mensaje. A través de la fe, los muros cayeron. Amén, gloria a Dios. A través, o como consecuencia de la fe, el pueblo de Israel se metió 40 años. Ya no hay amenes ahí.
Diles, van agarrando la línea. A través de la fe se resalta el momento victorioso. Como consecuencia de la fe se resalta el momento amargo. Los dos producidos por la misma fe. O sea que por la fe muchos fueron sanados. Así como por la misma fe muchos sufrieron. Por la fe muchos fueron protegidos. Misma fe que otros fueron perseguidos. Por esa misma fe unos fueron restaurados. La misma fe que causó que otros fueran apedreados. No sé si van viendo más o menos el hecho de que el día de hoy quiero hablarte de un lado de la fe que sabemos existe, conocemos, hemos experimentado, pero que continuamente nos hacemos como que no está ahí, como que no es real. Hoy quiero hablarte acerca de este aspecto de la fe que nosotros a veces no consideramos está ahí. Y el tema de hoy es lo que la fe exige de ti. Que la fe exige de ti. Ya de entrada parece como que no es un buen título para un mensaje. Porque la proyección que nosotros tenemos o lo que nosotros creemos es la fe inmediatamente choca con este concepto. Nosotros no consideramos que la fe sea una avenida de ida y vuelta. La fe en nuestra percepción es una avenida solamente de ida. La fe es solamente algo que yo ejercito, es algo que yo hago, algo que yo manifiesto, algo que yo tengo. No es algo con lo que yo interactúo. Es muy similar a lo que pensamos de Dios. Muchas veces nosotros pensamos de Dios como que Dios es una relación de una sola avenida. O sea, yo vengo y le traigo mis necesidades. Yo vengo y le traigo mis alabanzas. Yo vengo, o sea, yo soy el que le trae y solamente ahí. Y ninguno de los dos es una avenida solamente. Tanto la fe como Dios es una avenida de ida y vuelta. Dios no es un Dios al que le traes algo, lo dejas ahí y te vas como si nada. Dios es un Dios que interactúa. Por eso es que nosotros decimos que no es religión. No es religión, no es un ritual que tú vienes y participas y practicas. No, es una relación. Hay una interacción entre la divinidad y la humanidad. Hay una participación entre uno y otro. ¿Sí? O sea, Dios no solamente vienes y le pones las necesidades ahí. Porque muchas veces vienes con Dios y le dices, Dios, necesito esto. Y por más que tu corazón se derrame delante de Él, Él te dice, no. ¿Ustedes saben quién era Pablo? Pablo, probablemente después de Jesús, es más, algunos judíos le dan a Pablo la responsabilidad total de que existe el cristianismo y no a Jesús. Para algunos judíos Pablo vino y tergiversó, ¿se dice así? Tergiversó. Bueno, ustedes entendieron lo que dije. Enredó así. Transgiversó. Ya mejor ahí le voy a dejar porque si no. O sea, enredó todo. Según algunos judíos, Pablo vino y tomó a un personaje icónico que ellos no conocen como el Hijo de Dios, los judíos, pero sí como un rabí judío. Y él tomó las enseñanzas de Jesús según ellos. Y algo que era judío para los judíos, él lo dañó, lo arruinó y lo abrió para los gentiles y de ahí salió el cristianismo. O sea, ellos le dan tal responsabilidad a él, como que después de Jesús, él es el hombre más importante en lo que es nuestra fe. ¿Okay? Ese hombre que estoy describiendo ahorita, se acercó con Dios y le dijo, Señor, tengo algo que me incomoda, que me hace difícil el servirte, que me complica la existencia a la hora de ser un instrumento en tus manos.
Este aguijón me complica el servirte. Y no lo hizo una vez, la Biblia dice que lo hizo 3 veces, se acercó a Dios, clamó. ¿Quién sabe cuántas veces ayunó? ¿Quién sabe cuántas veces se humilló delante de Dios? ¿Y sabes qué le dijo Dios? No. No. Bástate mi gracia. Es todo. ¿Ves cómo con Dios no es una sola avenida? No es solamente traes tus necesidades, tus alabanzas, no, es una interacción, porque a veces le dices, Señor, necesito esto, realmente, genuinamente lo necesito, no estoy siendo egoísta, quiero bendecir a alguien más, y Dios te dice, no. Pero ese Dios no vamos a predicar, no vamos a hablar de ese Dios, vamos a seguir. La fe, de igual manera, exige de nosotros. Nosotros creíamos que la fe era, ok Dios, yo creo que tú puedes y con eso ya es suficiente, yo ya solté la fe. No, la fe es algo con lo que nosotros interactuamos. Y como interactuamos con la fe, déjame decirte que la fe exige algo de regreso. Versículo 4, Hebreos 11, versículo 4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente que sacrificio. Un momento cumbre de la fe de este hombre es el sacrificio. ¿Okay? Lo que exige la fe de ti y de mí. Número 1, la fe exige sacrificio. La fe exige sacrificio. Bueno está el mensaje. Uno sabe cuando el mensaje está bueno, porque a veces no hay amenes. No se preocupe que yo tengo la piel, a mí no me incomodan esas cosas. Dios me ha preparado a mí de la manera correcta. Una de las primeras etapas en mi preparación como pastor para predicar mensajes difíciles fue enviarme un domingo a las 8 de la mañana a un asilo de ancianos. Ahí me tienes a mí preparando el mensaje con el fuego de Dios, yo sintiendo la pasión del mensaje pasar a través de mis venas, y de repente, antes de yo iniciar el primer versículo, está primero cabeceando allá. Y yo los entiendo, ellos dicen que no duermen toda la noche para dormir mientras yo estoy predicando, yo entiendo eso, está bien. Y ahí estoy yo, y en lugar de escuchar amenes, escuchaba ronquidos. Y entre más duros los ronquidos, más fuerte le daba yo y más intenso se ponía el mensaje. Así es que usted no se preocupe si no dice amén, no se preocupe, yo no me voy a preocupar, no me voy a agüitar. Pero la fe exige, no te pide si puedes, no. La fe exige sacrificio. Yo no sé qué es lo que tú has creído de Dios. O sea, ¿dónde has puesto tu fe? ¿Qué es lo que estás creyendo de Dios? No sé qué es lo que estás creyendo de Dios. A lo mejor estás creyendo por tu matrimonio. Estás creyendo a lo mejor por una relación. Estás creyendo por un esposo. Estás creyendo por una esposa, estás creyendo por tus hijos. No sé qué es lo que tú estás creyendo de Dios. Lo que estoy seguro es de que tu fe en algún momento te va a poner en una posición en la que tienes que sacrificarle algo a tu fe. Sin duda que así es. Todo lo que tú crees que Dios va a hacer, esa fe en algún momento te va a poner en un lugar donde tienes que sacrificar. Por ejemplo, tú puedes decir, yo creo que Dios me va a dar una casa. Tengo la certeza, la convicción de que Dios me va a dar una casa. En algún momento esa fe te va a llevar a que sacrifiques el comer afuera tanto. A que sacrifiques el carro nuevo. A que sacrifiques esto. ¿Sí? ¿Crees que Dios te va a dar un matrimonio feliz y estable? En algún momento tu fe te va a llevar a que sacrifiques esas horas extras en el trabajo. Quieres ganar más dinero y la esposa te dice, pero es que no estás con nosotros, pero es que estoy ganando más dinero para mantenerlos a ustedes, para poder proveer para la familia, y estás entre una cosa y la otra. La fe en algún momento va a poner en un punto en el que vas a tener que decidir, vas a tener que sacrificar. Esto no es Wendy's.
O no era Wendy's, era Burger King. No es Burger King que puedes tener como tú quieras. No, no es así. La fe te va a decir, ¿quieres esto? Dame entonces. Presenta el sacrificio. ¿Quieres un matrimonio exitoso? En algún momento te va a tocar que decir no al trabajo. Trabajas para poder mantener a la familia y de repente, por trabajar tanto y no sacrificar, tendrás el dinero para mantener una familia que ya no tienes. Todo lo que nosotros creemos, en algún momento nos va a pedir que sacrifiquemos. Eso que nosotros creemos. ¿Tú crees que aquellos hombres que logran el éxito no tuvieron que sacrificar? ¿Cuántos hombres en la punta de esa escalera corporativa no tuvieron que sacrificar a sus hijos? Leía de un periodista que impactó impresionantemente su área. Le preguntaban de qué se arrepentía, siendo lo exitoso que era, de que no pasó tiempo con sus hijos. No estuvo con sus hijos. Todo el tiempo era fuera y fuera y fuera y fuera. Nada en esta vida es gratis. Siempre habrá un sacrificio. ¿Quieres que Dios te use? Esa fe que tienes que Dios te va a usar. ¿Cuántos creen que Dios los va a usar? ¿Crees que Dios te va a usar? No te preocupes. Esta fe te va a exigir que sacrifiques. Te va a exigir que sacrifiques a la Rosa de Guadalupe. Te va a exigir que sacrifiques a la América o a las Chivas. Esta fe te va a exigir que sacrifiques. No puedes servir a dos amos al mismo tiempo. Si tú crees que tu matrimonio es algo que es bendecido por Dios, aprenderás a lidiar y aprenderás que no siempre tienes la razón. Solo hombre dijo amén. Miren, yo escuché y lo he compartido en las conferencias, un consejo. El joven se iba a casar. En su día de bodas, su padre se acerca para darle el consejo que le va a ayudar en su matrimonio. Y le dice, hijo, mira, en la vida vas a tener que escoger entre una u otra. Dos solamente. Una o la otra. No puedes tener las dos otra vez. Tienes que sacrificar una. ¿Ok? En tu matrimonio vas a poder tener una de dos cosas. Vas a poder estar correcto o ser feliz. O sea, vas a poder o tener la razón o ser feliz. Tú decides. Y le dice el hijo, ¿tú qué escogiste, papá? Dije, yo tengo 25 años siendo feliz. El hombre más feliz de la vida. Y volteé a ver a la esposa y le dice, ¿verdad que sí? Claro que sí. Tienes que sacrificar. Dios te va a usar grandemente. Tienes que sacrificar ciertas cosas. Si vas a ser un instrumento en las manos de Dios, tienes que sacrificar ciertas cosas. A veces tendrás que sacrificar relaciones, amistades. Tendrás que sacrificar metas o anhelos y deseos. Jesús dijo bien claro, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que sacrificar todo. Todo. Y eso no significa que vas a sacrificar todo. Vas a sacrificar lo que te pide que sacrifiques. Pero dice todo para que te quede bien claro. No hay excepciones. Todo lo que Él te pida lo tendrás que sacrificar. Hay algunas cosas complicadas acerca de estos sacrificios. Porque resulta que la persona que hace el sacrificio no determina cuál es el sacrificio. O sea, la fe exige sacrificio. A ti te lo exige, pero tú no decides lo que le sacrificas. ¿Estás conmigo? Es una de las cosas que aprendemos de Abel y de Caín. Porque tú no determinas qué le vas a entregar a Dios. Porque a veces creemos
que si hacemos las cosas de buena manera, de buena gana, si le echamos mucho esfuerzo, damos lo mejor de nosotros y traemos un sacrificio a Dios, Él va a estar feliz. Déjame decirte que no es suficiente. Lo que hace la diferencia es que sea el sacrificio que Él te pidió. Tú puedes esforzarte, puedes trabajar, puedes dar lo mejor de ti, pero si estás haciendo lo que no te pidió que hicieras, Él te va a juzgar no por lo que hiciste, sino por lo que no hiciste. Si tú te esfuerzas en ofrendar, en diezmar y en hacer todo eso, y en casa maltratas a tu esposa, ¿qué crees que va a suceder cuando Dios tenga una conversación contigo? Va a decir, oh, pues lo importante es que le echaste muchas ganas aquí. No, va a reclamar lo que se supone que tenías que hacer y no hiciste. Del sacrificio que Él te pidió hicieras. De mal en peor, creo. ¿Sabes por qué sucede de esta manera? Porque nosotros somos muy especiales, sobre todo los latinos. Tú no te cuidas y vas a comprar algo y te dan gato por liebre. Te prometen una cosa y no es cierto. Cuando tú vayas a comprar algo, no les creas todo lo que te dicen. Porque te bajan la luna y las estrellas y después te dejan enganchado ahí que no te puedes escapar. No todo. Nosotros, cuando nosotros tenemos la posibilidad de dar lo que queramos, ¿qué crees que vamos a escoger? ¿Lo que nos duele o lo que nos sobra? Tú pregúntale a un niño, pequeñito, que comparta de sus juguetes, ¿y sabes cuál te va a dar? El quebrado. Va a dar todos los buenos, préstale uno, no seas así. Ok, a ver cuál. Ah, aquí está, este no lo usa, está quebrado. Somos nosotros. ¿En serio que somos nosotros? ¿Por qué crees que en Malaquías, capítulo 1, versículos 7 y 8, Dios está reprendiendo al pueblo? Porque le traían sacrificios. ¿Sabes qué le traían sacrificios? Animales enfermos, tuertos, ciegos. Le traían a Jesús las obras. Y Dios no es un Dios que sea como los ídolos. Porque los ídolos no ven, no sienten, no escuchan. Dios sabe cuando nosotros le traemos obras. Dios sabe cuando le traemos lo que no nos pidió. Por mucho que usemos saco, por mucho que usemos corbata y que hablemos bonito, Dios sabe cuando le traemos lo que no nos está pidiendo. El sacrificio no lo determinas tú, lo determina Él, lo determina Dios. ¿Tú te imaginas a Abraham cuando Dios le habla y le dice, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo, al que amas? Le dice, ¿te imaginas a Abraham? Oye, es Dios, ¿te llevo a Ismael? ¿Te animas? ¿Se vale? Queremos negociar con Dios a la hora de lo que vamos a sacrificar. No, nosotros no escogemos. Él viene y pide un sacrificio. Nuestra fe exige sacrificio. Número 2, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Muy bien, la fe exige sacrificio, pero también la fe exige obediencia. Hubiera dejado la fe como estaba antes, ahí solita nada más, porque en un solo momento, sin ninguna responsabilidad mía, yo podía creer y podía recibir un milagro. No hay tal cosa. La fe exige sacrificio. Lo que tú crees que Dios va a hacer te va a requerir un sacrificio. Y número 2, la fe exige obediencia.
La fe, les dije hace un momento, es el mecanismo responsable de producir milagros en nuestras vidas. La fe es lo que Dios utiliza para llevarnos a la tierra prometida. La fe es el poder detrás de ese milagro que hemos de recibir. La fe es lo que empuja a esa transformación que nosotros creemos puede suceder. ¿Sí? La fe hace lo sobrenatural y demanda a nosotros obediencia en lo natural. La fe se encarga de lo sobrenatural, pero demanda de nosotros obediencia en lo natural. Hay un caso en Segunda de Reyes capítulo 5, donde es muy claro este concepto, que la fe se encarga de lo sobrenatural y exige obediencia en lo natural. Un hombre llamado Naamán, no un hombre de Dios, aunque la Biblia lo describe como alguien a quien Dios utilizó, no era un hombre de Dios, no era un israelita, no era un judío en nuestros términos, nuestros tiempos. Este era un hombre del otro lado, o sea, de los enemigos. Tenía lepra. Y en su casa una joven sierva le habla del poder del Dios de Israel. Este hombre atiende a esto y cree que Dios lo puede sanar. Y va y parado a la puerta del profeta, el profeta envía a su siervo y le dice: vete al Jordán y lávate. ¿Cuántas veces? 7 veces. La fe hace lo natural, pero exige obediencia en lo natural. La fe hace lo sobrenatural y exige obediencia en lo natural. Le dice: ve y lávate 7 veces. Este se ofende y se enoja. Y se va. Y su siervo le dice: mi señor, si te hubieran mandado a hacer algo difícil, como escalar la montaña más alta, o lograr algo que se ve muy complicado y fuera a ser sano, ¿no lo harías? ¿Cuánto más algo tan sencillo? Miran de dónde colgó su milagro, de dónde se sujetó su milagro. Fue de la obediencia nada más. No fue ni siquiera de su actitud, porque lo que podemos verlo es hasta de mala gana. Fue su obediencia que lo llevó a recibir este milagro. ¿Sí estás conmigo? Tu fe va a exigir obediencia. Pero una vez más, algunas cosas acerca de la obediencia. Lo primero, la obediencia no es algo fácil. El obedecer no es algo fácil. Fácil obedecer. Miren, cuando nos piden hacer algo que no nos gusta hacer, cuando nos piden hacer algo que no estamos familiarizados, y uno pensaría que solamente son los adolescentes los que lo hacen. En la iglesia la gente se le olvida que nosotros tenemos ojos espirituales. Nosotros podemos ver cuando alguien le hace. El obedecer se complica cuando no es lo que nos gusta, en el momento que queremos, cuando queremos, la manera en la que queremos. Tiene que ser lo que nos gusta, cuando queremos, en la manera en la que queremos, si no, no nos gusta. Pero déjame decirte, si tú crees, si tu fe te apunta a que Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida, tienes que obedecerle a Dios. De otra manera, no experimentarás lo sobrenatural en tu vida. No te preocupes por lo sobrenatural. No te preocupes porque se abra el mar. Preocúpate por obedecerle a Dios cuando dice salte de aquí. No te preocupes porque se caigan las murallas. Preocúpate por darle vuelta como Él te mandó a que le dieras vuelta. No te preocupes por hacer lo imposible. Haz lo que puedes hacer que Él te mandó a hacer. La fe siempre demanda obediencia. Miren, hace unas semanas atrás, mi esposa y yo fuimos a México. Y yo aproveché el viaje para ir al doctor. Porque hace ya meses atrás me lesioné mi pie jugando fútbol. Me quise echar la cuauhtemiña y me cayeron encima. Pues me lastimé mi pie. Y después de 1 mes, 2 meses y nada, empecé a darme cuenta que los años no pasan de en balde.
Y luego, cuando llego con el doctor, me hace las radiografías y empieza a ver, me dice, mira, aunque te ves chavo, tus huesos ya están de edad. Le dije, wow. Así me dijo. O sea, tus huesos no son jóvenes. Y luego ya yo me empezaba a dar el estómago, ya con todo lo que él estaba hablando, ahí sentía náuseas, ya todo eso. Pero fíjate lo que dijo. Me dijo, pero esto es lo que tienes que hacer. Te voy a dar una receta. Toma esto, esto y esto y esto. ¿Okay? Y en serio, le obedecí y mucho mejor mi pie. Mucho mejor mi pie. ¿Tú crees que el solamente yo creer que Él tiene la capacidad de sanarme era suficiente? No. El que tú creas algo es el principio. Después tienes que entender que tiene que haber obediencia. Si tú crees que Dios te va a bendecir, tienes que empezar a hacer las cosas que Él dice que producen bendición en tu vida. En Deuteronomio dice, si pones atención, si obedeces mis mandamientos, estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Obedece lo que Él ya estableció y empezarás a ser bendecido. La fe demanda obediencia. Y el obedecer a Dios no es fácil. Ojalá todo fuera tan fácil como lo que le sucedió a Naamán. Porque ¿qué era lo peor que podía suceder con Naamán? Que lo criticaran, que se burlaran de él. Mira el loco ese, piensa que porque se va a sumergir ahí se le va a quitar la lepra. Mira aquel loco, piensa que porque va a ir a la iglesia se le va a quitar lo mal hablado que es. ¿Qué es lo peor que le podía pasar a él? Que lo criticaran. Nadie se ha muerto porque lo criticaran. ¿Okay? Ya es tiempo de como cristianos tengamos la piel un poquito gruesa. Que de repente cualquier cosita nos ofende, cualquier cosita nos tiene en la cama, no nos podemos levantar. Es que dijo eso de mí. Es lo peor que le podía pasar a él. Era algo fácil lo que tenía que hacer. Un poco de ridiculización, un poco de vergüenza, lo que tú quieras. Pero iba a poder recibir un milagro. Eso era algo fácil. Pero el obedecer a Dios no siempre es fácil. A Abraham se le pidió que sea algo muy difícil. A veces Dios viene y te pide que sacrifiques lo que más amas. A veces Dios viene y te dice a ti, suéltalo. Suéltalo. Pero Señor, no puedo. Suéltalo. ¿Crees que yo voy a sanar? Suéltalo. ¿Crees que yo voy a restaurar? Suéltalo. Eso es sacrificar, eso es obedecer. Pero es difícil, no es fácil. ¿Tú te imaginas el dolor de cabeza que este hombre tenía? A veces leemos las historias en la Biblia tan distantes de nosotros y nos hace sencillo y fácil lo que esas personas pasaban. Primero viene Dios y le dice, sacrifícame a tu hijo. Ya ahí empezamos mal. Y le tiene que echar en cara al que más amas. Y luego no es como que la decisión es de un momento para otro. Le da 3 días para que vaya caminando en ese martirio. Pensando y meditando y estudiando, obedece. Si vas a ver una fe que transforme en tu vida, tienes que obedecerle a Dios. Y a veces lo que Dios pide duele. Parece irónico que Dios te hace una promesa y cuando empiezas a ver esa promesa retoñar, empezar a dar fruto, empezar a crecer, viene Dios y te pide que le des. Lo único que te hace sentir que lo que te prometió se está cumpliendo. ¿De qué te sostienes el día de hoy? Si te quita lo que te daba esperanza. A veces la obediencia o lo que Él nos pide que hagamos no tiene sentido. ¿Ustedes creen que tiene sentido que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo? No tiene sentido. La obediencia no siempre es fácil. La obediencia no siempre tiene sentido. ¿En qué cabeza cabe el que tú lleno de lepra, con solo meterte al Jordán, seas sano? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. El obedecer a Dios no es fácil, no tiene sentido a veces, y una más, y no siempre es popular.
Lo que Dios te pide que haga muchas veces no es popular. Es por eso que es muy importante que cuando Dios te ha mandado a hacer algo, no lo compartas con cualquiera. Porque cuando Dios te dice, tengo esto para ti o vas a hacer esto, y vas y lo cuentas a la persona equivocada, te va a decir, estás loco. Ni se te ocurra. ¿Cómo vas a sacrificar a tu hijo? ¿Cómo vas a hacer tal cosa? ¿Estás loco? No es popular. Muchas veces lo que Dios nos pide que hagamos no es algo que tienes que contar a los demás. Número 3, ya para culminar. Tienen hambre ya. ¿Te animan una hora más? ¿Y a Dios? Yo sí tengo hambre, así que no vamos a dar a la hora. Verso 27. Ya es el último punto. Lo que exige la fe de ti. ¿Tienen? Versículo 27, 11, 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿De quién está hablando aquí, saben? De Moisés. De Moisés, exactamente. Entonces, número 3, la fe exige, número 1, sacrificio, exige obediencia, y número 3, exige valentía. La fe exige valentía. Miren lo que dice el 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo, no teniendo temor. ¿A quién? Al hombre más poderoso de la tierra en ese momento. La fe exige valentía. No es casualidad que el momento cumbre del viaje del pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida inicia en Josué capítulo 1, y Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Ya ahí de entrada debería levantar una bandera y decir, ¿cómo que esfuérzate? Es la tierra prometida. Es lo que tú ya me diste. ¿Por qué tendría que requerir esfuerzo para tomar lo que ya me diste, la que ya es mía? Mira que te esfuerces, que seas ¿qué? Valiente, que no temas ni desmayes. Eso suena como advertencia para lo que viene delante. No es coincidencia. La fe exige valentía, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. El mejor ejemplo de por qué se requiere la valentía es por la manera en la que Dios opera, cómo Dios hace las cosas. Éxodo capítulo 4. Después de que Dios se presenta a Moisés en el capítulo 3 y le deja saber que lo ha escogido a él para ir y liberar al pueblo de Israel, en el capítulo 4 Moisés busca ver qué es lo que él va a hacer para que el pueblo le crea. Perdón, versículos 2, 3 y 4, si no me equivoco. El capítulo 4 en Éxodo. Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Dice, arrójala. La arroja. ¿Y qué creen que le pasó a la vara? Se convirtió en serpiente. Uno creería que inmediatamente Dios dice una palabra y la serpiente se convierte una vez más a una vara. Pero no es el caso. Cuando todavía es serpiente, Dios le dice a Moisés, agárrala. Y Moisés, ¿cómo que agárrala? Dice la Biblia que estaba al pendiente de la serpiente. Agárrala. ¿Cómo que agárrala? Me va a morder. Me va a picar. ¿Muerden o pican?
muerden. Me va a morder. Agárrala. ¿Cómo que agárrala? No, esa es la manera en la que Dios trabaja. Nosotros queremos que Él enclarezca el problema primero y ya yo puedo tomar la decisión. Nosotros queremos que primero se convierta en vara para yo poder agarrarla. Nosotros queremos que primero se abra el río para nosotros empezar a cruzar. Hay una imagen que alguien en alguna predicación escuché yo de cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el río Jordán, desde que iban por enfrente los del arca. Dice que no fue como en el caso del Mar Rojo, sino que aquí empezaron a caminar con el arca y el agua no se levantaba, porque tenía que entrar el arca completa para que se levantara. Esto significa que los que iban por delante tenían el agua en el cuello, esperando que los de atrás se apuraran y entraran, creyendo que en algún momento se iba a abrir. Esa es la parte impactante, que Dios cuando nos llama, cuando Dios habla, cuando Dios nos dice, nunca nos da toda la información que necesitamos. Siempre deja cosas fuera de nuestro alcance, cosas que llenan o que nos llevan incertidumbre a nuestras vidas, cosas que tenemos que, a pesar de esas, tomar la decisión de empezar a caminar. Dios, dijiste que este se iba a abrir. Ya llevo 5 pasos y no se ha abierto. Ya el agua me lleva a la cintura y no se ha abierto. Tienes que tener la valentía para seguir avanzando sin importar las circunstancias. Dios no nos dice absolutamente todo lo que viene de enfrente y lo hace a propósito. Si Dios nos dijera lo que está del otro lado, muchos nos quedaríamos aquí donde estamos. Muchos diríamos, no gracias. Si el pueblo de Dios hubiera visto el mar antes de salir, no salen. Porque cuando vieron el mar, se fueron enfrente de Moisés y le dijeron, ¿para esto nos sacaste? Hubiera sido mejor morir allá llenos de las comidas que teníamos. Para eso nos sacaste. No, por eso es que Dios nos pide que tomemos, que nos atrevamos, a pesar de no saber lo que está enfrente, y avancemos. Y nos lleva enfrente. ¿Sabes por qué? Porque nos desanimaríamos. Dios dijo, no los llevo por el otro camino porque no quiero que se desanimen cuando vean la guerra del otro lado. Y los llevo mejor por este camino. Dios es lo que hace con nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a atrevernos. No esperes que se seque el río para pisar. Empieza a pisar. No esperes a tener una claridad absoluta en lo que vas a hacer. Escuchaste la voz de Dios. No sabes todos los detalles, pero escuchaste que la voz de Dios viene de esta dirección. No esperes a tener todos los detalles. Empieza a avanzar. Atrévete. Tienes que atreverte. Podrás ver la mano de Dios. El problema de uno atreverse es de que el resultado no está garantizado. Nosotros cantamos que la victoria es nuestra, y la victoria es nuestra, pero muchas veces la victoria está en forma de un ataúd. Muchas veces la victoria está en forma de una bancarrota. Ese espacio de incertidumbre es complicado de lidiar. ¿Quién dijo que esto de la fe era sencillo? Requiere sacrificios que van a dejarle a Dios saber qué tan invertido estás en lo que crees. Si realmente crees lo que dices que crees, se va a notar cuando te pide que sacrifiques lo que más deseas. Si realmente crees que Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer, se va a notar cuando le obedezcas o no le obedezcas en lo que te mandó a hacer. Y si realmente has de ver un milagro de Dios en tu vida, se va a notar cuando te atreves a pisar en un lugar que está muy lejos de tu zona de confort. Cuando, como Pedro, te avientes a pisar sobre la mar en medio de una tormenta. Atrévete.
Es solo así que verás la gloria de Dios.